que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Pascua de Resurrección. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. En esta sección, un solo evangelio, vamos a leer y a contemplar el evangelio que está tomado de hoy, 15 de mayo. Y está tomado del evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo del 1 al 4. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando venga el Consolador que les enviaré de junto al Padre, este Espíritu, como es enviado por el Padre, también es enviado por el Hijo. Es el don que Jesús nos dará en su glorificación cuando derrame sobre los hermanos su amor recíproco con el Padre. El Espíritu de la verdad que procede del Padre. El Padre, que es origen del Hijo, es principio de amor. El Hijo es la respuesta a ese amor. Por eso se dice que el Espíritu viene del Padre. Él dará testimonio de mí. El Espíritu de la verdad testimoniará a los discípulos quién es Jesús y les dará a conocer a ellos el Hijo y el Padre. También ustedes darán testimonio. El Espíritu, al darnos el amor del Hijo, nos hará capaces de dar testimonio de Él ante el mundo. El que fue principio de la creación la llevará a su cumplimiento, salvándola de la perdición. Para los discípulos, como para Jesús, la ignorancia y el odio del mundo vienen a ser el lugar donde se testimonia el conocimiento del Padre y el amor de los hermanos, porque están conmigo desde el principio. Los discípulos pueden dar testimonio de Él porque, como han estado con Él desde el principio, lo han visto. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Jesús ha predicho el odio gratuito contra el justo que los discípulos verán dentro de pocas horas en la cruz. Cuando lo vean crucificado, lo abandonarán, lo considerarán como un fracasado. Será un momento de desorientación que se supera gracias a estas palabras. Los discursos de los capítulos del 13 al 17 son el camino que la comunidad de los discípulos ha recorrido para comprender la cruz como la gloria de Dios y salvación del hombre. Si los discípulos se hubieran alineado definitivamente con los otros al leer la cruz como fracaso, no habría nacido la humanidad nueva. La Madre de Jesús y el discípulo amado que están a los pies de la cruz son la prefiguración de cuántos después de ellos comprenderán el misterio. Las palabras de Jesús antes de irse quieren hacernos superar el escándalo del sufrimiento del justo. La historia mundana escrita de nuevo por el último vencedor es siempre apología del delito. Justifica al más violento que ha logrado imponerse sobre los otros. En cambio, Dios escribe la historia porque les da la voz y la razón a las víctimas de la violencia. La historia no es el triunfo del mal, que gratuitamente elimina al justo, sino la victoria del justo, que viene y que vence el mal amado gratuitamente. El pobre, el oprimido, no es malo ni desaprobado por Dios.
el rico, el opresor, no es bueno ni aprobado por Dios. Toda la Biblia da la razón a aquellos a quienes el mundo se la niega. Elimina la mistificación de la historia escrita por los poderosos, mostrándola como exaltación mitológica del poderoso que está de turno. Los expulsarán de las sinagogas. Es la experiencia traumática de los primeros discípulos y de la iglesia de Juan, de origen judío. De aquí se comprende la polémica con aquellos que se consideran como los únicos judíos y los expulsan de su asamblea. Llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios. Tarde o temprano viene para el discípulo una hora que lo asocia a la hora de su maestro. Es la hora del testimonio en la cual cualquiera, de cualquier religión que sea, le dará muerte en nombre de su Dios. ¿Pero de cuál Dios? Cristo fue llevado a la muerte en nombre de Dios como blasfemo, así también Esteban. Los paganos darán muerte a los cristianos como ateos en nombre de los dioses. Siempre se da muerte a las personas en nombre de algún Dios. Se trata de un Dios identificado con la tradición y la ley. De todos modos, se trata de algo que garantiza el poder dominante. ¿Dónde está el Dios que ha creado la vida y ama a todas sus criaturas? También nosotros los cristianos hemos hecho y hacemos las cosas peores, siempre en el nombre de Dios, del Dios que asegura nuestros privilegios. Lamentablemente hemos aprendido de los que combaten a Jesús en lugar de aprender de Él. Solo en la Revolución Francesa se dejó de matar en nombre de Dios. Se hizo sin remoras y de un modo cada vez más científico, primero en nombre de la diosa razón, luego sencillamente en nombre de la nación, de la clase o de la raza. Ahora se hace en forma más declarada en nombre del propio interés. Si últimamente los creyentes han sido llevados a la muerte como creyentes en Dios en nombre del ateísmo, es una buena señal. El mal pierde su justificación divina. Finalmente todos pueden comprender que ningún mal se puede cometer en nombre de Dios. Lo que va contra el hombre va contra Dios. El ateísmo, que es un producto hebreo cristiano, le ha quitado a Dios la máscara satánica de justificador del mal. Cuando todos los hombres comprendan que no se puede hacer el mal al otro en nombre de Dios o de la razón, habrá una grande novedad. Cada uno se avergonzará de la propia necedad y obrará según la sabiduría. Los mea culpa de Juan Pablo II son las cosas más hermosas que la Iglesia ha hecho. Reconocer como infidelidades a Dios los crímenes cometidos en nombre de una fidelidad convencida a Él. La estupidez y la ignorancia han causado y causan más daño que la maldad. La buena fe, sobre todo si es presunta, ha perjudicado y perjudica más que la mala fe. Cuando cada persona y cada comunidad religiosa o política haya expresado su mea culpa ideológico y práctico, el mundo ciertamente será más respirable. Solo cuando nos sentimos responsables hoy, inclusive, del mal heredado de nuestros padres, estamos en condiciones de no repetirlo. De lo contrario, la historia es solamente una maestra que enseña a repetir los mismos errores en una edición que ha empeorado. La madre de lo peor está siempre encinta. Esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. El origen del mal es siempre la ignorancia del amor, padre-hijo. No aceptar ser hijos amados por el Padre en el Hijo hace imposible vivir como hermanos. Ignorar al Padre como un equivale a no reconocer a sí mismo como hijo ni al otro como hermano. Si se excluye al Padre, se puede hablar de fraternidad, de igualdad y de libertad, pero eso queda como una ideología vacía. Es como querer el agua eliminando la fuente. ¿Qué fraternidad
real existe sin el Padre? ¿Qué igualdad se puede dar si no somos hermanos? ¿Qué libertad si no somos hijos? Rechazar el amor del Padre es rechazar la fuente de la propia vida. Les he dicho esto. Es el testamento de Jesús a sus discípulos, presentes y futuros, que recorrerán su camino de hijo. Cuando llegue la hora de la dificultad, recordarán que fue anunciada. Entonces comprenderán que no se trata de un incidente, sino del mismo misterio de la salvación. Los discípulos tienen necesidad de escuchar estas palabras ahora y no antes. Ahora, cuando Jesús se va y estas cosas están a punto de suceder, pueden comenzar a comprender su sentido. A su luz comprenderán el escándalo del crucificado como glorificación de Dios y victoria sobre el mal del mundo. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.